Solo Kirby puede tragarse vivos a un montón de seres vivos y seguir pareciendo la cosita más adorable del universo. Así que será mejor que no os llevéis mal con él. Apuntaos a su lista de amigos dando me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita para hacer sonreír a Kirby con vuestros corazoncitos. Estos son los 25 secretos increíbles de Kirby Star Allies. Nuestra adorable aventura junto a Kirby comienza con una lluvia de corazones malignos que caen sobre Dreamland. Si os fijáis en este plano de aquí, veréis volar una mariposa de colores amarillo, naranja y rojo. Este bicho ya se ha convertido en un elemento recurrente en la saga. Y es que en un montón de juegos de Kirby podemos ver a una mariposa al principio del juego, aunque en raras ocasiones no es así. En Star Allies guarda un papel importante, pues contribuirá a la creación de Morphonite, uno de los jefes secretos del juego, y que fue un diseño descartado de Meta Knight para un juego de Kirby en GameCube que jamás vio la luz. El poder de la amistad es mágico y superpoderoso, y por eso se encuentra en todos lados. Si juntamos en orden la primera letra de cada fase del planeta Pop Star, obtendremos la palabra amistad. Cuidad de vuestros amigos, porfi, que la amistad es un tesoro. Cuando Nintendo estaba trabajando en Kirby Star Allies, la palabra en clave que utilizaban para referirse al juego era eclair. Para los que no sepáis lo que es, un eclair es un bollo alargado y fino al que, por ejemplo, se le puede echar chocolate por encima y está relleno de crema. Casualmente, en la escena de introducción, un Waddle Dee lleva al rey de DD varios eclair para merendar. También la fase extra del mundo 1 se llama Extra Eclair, aunque en español se tradujo como ensaimada extra. La habilidad del luchador esconde un pequeño guiño a Street Fighter. Si pulsamos los botones abajo derecha y mantenemos el botón B, Kirby realizará una especie de Hadouken. Lo curioso aquí es que esta combinación de botones es exactamente la misma que se utiliza en los juegos de Street Fighter, si queremos realizar el mismo movimiento. Las tres hermanas magas esconden una pequeña curiosidad que relacionan sus nombres con el arma que llevan. Flamberge hace referencia a una espada ondulada, también conocida como espada flamígera o espada flamberga. San Partisane lleva una lanza partesana, conocida en inglés como Partisan. Y Francisca, alias Paca la Piraña, se llama así por un hacha arrojadiza de guerra llamada igual que ella. Francisca, a pesar de llamarse entre ellas hermanas, parece que no lo son en el sentido familiar, sino en el religioso. La habilidad del limpiador de Kirby hace referencia a sus compañeros de Kirby Dream Land 3. Tenemos a Chuchu limpiadora para volar montados encima de una escoba, a Nago limpiador con el que podremos alcanzar grandes velocidades por el suelo, y a Peach limpiador para lanzar agua a los enemigos. Estas tres criaturas aparecieron en Kirby Dream Land 3, y aunque no regresaron como amigos de ensueño, hacen un pequeño cameo en esta habilidad de Kirby. Si completamos el dilema del guerrero en dificultad de Riteal más X, obtendremos como recompensa el botón Dream. Si lo pulsamos, la apariencia de Kirby cambiará su forma original, a la que tenía en el primer juego de Kirby para Game Boy. Por cierto, ¿sabíais que Kirby antes de ser Kirby iba a llamarse Popopo? E incluso iba a jugar contra su enemigo principal de DD, pero finalmente esta idea se descartó. Tras completar el modo historia, desbloquearemos el planeta extra, y si conseguimos llegar al final del recorrido, encontraremos una Game Boy gigante hecha con elementos del escenario. Si entramos dentro, accederemos a una zona basada en el mundo 1 de Kirby Dream Land para Game Boy, además de que la pantalla simulará el estilo gráfico de la consola. Sin duda, un pequeño guiño para los más nostálgicos, pero esto no termina aquí. Si pulsamos el gran interruptor situado al final de la fase, aparecerá una enorme estatua de Kirby. Pero lo que nos interesan aquí son los Joy-Con. Si tenemos la vibración HD activada, podremos escuchar la famosa melodía de Kirby a través de la vibración de los mandos. Un detalle de lo más vibrante y original. El Heraldo del Caos, también conocido como Highness, es el que la lía parda en este juego. Pero lo que seguro que no sabíais es que Nintendo había planeado que este personaje fuera jugable. Dentro de los archivos de Kirby Star Allies se puede encontrar el modelo de Highness en diferentes colores, dependiendo del jugador que lo esté controlando. Desafortunadamente parece que esta idea se acabó descartando.
La puntuación que obtenemos al derrotar a Vacío esconde un mensaje secreto. Si le derrotamos, conseguiremos 86.555 puntos. Pero, ¿qué pasa si leemos cada número por separado y en japonés? Haroku go go go. Vamos, que suena la frase Hal go go go, como diciendo Hal a tope, la desarrolladora encargada de crear Kirby Star Allies. Pon y Con no son los primos de Pin y Pon, ni tampoco una marca de palomitas. Es el nombre de uno de los jefes de Kirby Star Allies, pero su origen viene de mucho más atrás. Resulta que este zorro y este mapache provienen del videojuego Kirby's Dream Land 3, donde teníamos que enfrentarnos a ellos en una batalla similar. La segunda vez que luchamos contra ellos se llamarán los soldados de oro y plata Aurum y Argentum, una referencia a los elementos de la tabla periódica oro y plata. La habitación HAL es un easter egg que los desarrolladores suelen esconder en los juegos de Kirby. En Star Allies no hay una ni dos, sino 3 habitaciones HAL ocultas, las mismas que en la Tierra Olvidada. La primera se encuentra en la Foresta Frutal, y para activarla tendremos que darnos la vuelta justo antes de enfrentarnos a Wispy Woods. La segunda está escondida en el Salón Celestial de Han Bastion, y tendremos que esperar unos 86 segundos en esta zona de aquí para poder activarla, porque como os hemos dicho antes, 86 fonéticamente se puede escuchar como HAL. La tercera podemos encontrarla en base Hanbandra, escondida justo encima de la salida del nivel. Si rompemos las letras aparecerá la palabra HAL escrita en piedra. A medida que avanzamos en el juego, vamos recolectando piezas de puzzle para desbloquear artes exclusivos de las aventuras de Kirby. Si os fijáis bien, estos tableros están inspirados en los de Street Pass de Nintendo 3DS, donde también teníamos que conseguir piezas de puzzle, tanto rosas como azules, y así desvelar imágenes. Antes de luchar contra Meta Knight, podemos hacer que se desespere y le dé una patada a la espada del centro, solo si le hacemos esperar demasiado. Esto ocurre en otros juegos, como en Kirby y la Tierra Olvidada. Si activamos la dificultad máxima en el dilema del guerrero, veremos cómo Kirby pasa de ser una bolita rosa adorable a tener el rostro del mismísimo diablo. Esta pose de Kirby es una referencia a su serie de animación, en concreto al capítulo 95, donde Kirby se volvía diabólico por culpa de una rana cabrón. En este mismo capítulo también podemos ver al rey de Dedé mamadísimo, otro guiño más que se representa en el juego durante la batalla contra él. Kirby Star Allies fue censurado fuera del territorio japonés, y la principal razón se debía al tono religioso que contenían algunos diálogos, además de descripciones del juego. Como sabréis, el lore de Kirby esconde cosas muy turbias, y Star Allies no iba a ser menos. Lo que pasa es que si no jugaste la versión japonesa, seguramente te perdiste algún que otro detalle. Por ejemplo, antes de enfrentarnos a Jaines, en la versión española dirá: si alguien osa interrumpir la ceremonia de resurrección, tendremos que pedirle amablemente que desaparezca para siempre. Lo mismo ocurre en la versión inglesa, pero si nos vamos a la japonesa, Jaines dirá: tendremos que pedirle amablemente que muera por nuestro dios. Así que aunque no hayan sido del todo fieles con la localización, Kirby Star Allies va sobre una secta religiosa que pretende invocar a un dios demoníaco para acabar con todo el universo. A lo largo de los diferentes mapas del juego podemos observar pequeños detalles bien escondidos. En Dreamland podemos ver al fondo cómo vuela Dynablade. También, si nos fijamos con atención, encontraremos la mariposa del principio. Desde el planeta Popstar se podrá ver la nave Dragoon de Kirby Air Ride. En Han Bastion podremos encontrar a un Kirby oscuro subido a una estrella. Y por último, en el mundo de héroes encontraremos el planeta Half Moon de Kirby Superstar para Super Nintendo, además de Ripple Star, el planeta donde acontece Kirby Crystal Shard para Nintendo 64. También tenemos una pequeña referencia a Galactic Nova con este reloj de aquí. Por último, podremos ver surcando el espacio el astrovelero de Maglor de Kirby Return to Dreamland. La transformación de Kirby Roca esconde referencias a varios personajes del juego. La mayoría tienen relación con los amigos de ensueño, pero también podremos encontrar al Capitán Bui, que apareció en Kirby Superstar, el logo de HAL Laboratory, el del 25 aniversario de Kirby, e incluso podemos ver una figura de las oficinas de HAL con el monte Fuji de fondo y con Kyuubi de Box Boy sentado encima. Hay muchas figuras más, de lo más variadas, y que seguro que os sacarán una sonrisa.
Al terminar una fase accederemos directamente a la zona de bonus. Este lugar esconde dos sutiles referencias. La primera se encuentra al alcanzar el nivel más alto de la pantalla. En ella, mientras vemos cómo nuestros personajes lo celebran, podemos ver un par de globos de una pinta un tanto sospechosa. Se trata de una referencia al gorro de Marx, uno de los enemigos de Kirby que meses más tarde del lanzamiento llegó como amigo de ensueño al juego. La segunda está abajo del todo, y es que si os fijáis quién propulsa la plataforma de nuestros héroes, descubriréis a un Popon, uno de los enemigos de Kirby's Dream Land 3. Además de lanzar corazones a los enemigos, también podemos tirárselos a los jefes. Si se lo tiramos a Wispy Woods, nos recompensará con un montón de objetos curativos y piezas de puzzle. Si se lo tiramos a enemigos como el Rey de Dedede o Meta Knight, automáticamente se convertirán en aliados. Por cierto, podemos derrotar a Wispy Woods de una manera un tanto especial. Si llevamos equipada la habilidad de fuego, podremos quemarle y acabar con él mucho antes. Lo mismo ocurre con el enemigo Krako, pero en este caso tendremos que usar hielo. Kirby Star Allies es el primer juego de Kirby, después de Crystal Shards para Nintendo 64, en tener un final malo. Para poder verlo, tendremos que conseguir menos de 100 corazones en el modo héroes de otra dimensión, y nos mostrará tras derrotar a las hermanas, que aún están bajo el control de la oscuridad. Atentos, porque el sonido que se escucha aquí es un guiño al que podemos oír durante el final malo de Crystal Shards. En 2019, el Kirby de Star Allies fue modificado intencionadamente por Nintendo para hacerlo cuadrado. Se trataba de una broma por el April Fool, y si entrábamos en la web oficial del juego, podíamos ver que en el arte principal Kirby tenía forma cúbica. Al día siguiente se aclaró que todo fue una broma, y Kirby volvió a su estado original. Si nunca has jugado un juego de Kirby, la presentación de todos los amigos de ensueños seguro que te abruma un poco. Pero no te preocupes, porque te vamos a contar de dónde proceden cada uno de ellos. Rick, Kina y Goo son los amigos que ayudan a Kirby en Kirby's Dream Land 2. Gooey es un ser de materia oscura, pero que se pondrá de nuestro lado en Kirby's Dream Land 3. Marx es uno de los jefes más icónicos de Kirby, y aunque da muy mal rollo en Star Allies, se pasará al bando de los buenos. Adelaine y Ribbon aparecieron en Crystal Shards para Nintendo 64 y se encargarán también de echarnos una mano. Meta Knight Oscuro se originó en la dimensión espejo de Kirby y el laberinto de los espejos. Doroach es el jefe de los ladrones en Kirby Roedores al Ataque. Maglor es nuestro fiel acompañante en Kirby's Return to Dreamland, o al menos eso nos hizo creer. Taraña apareció como antagonista principal en Kirby Triple Deluxe, aunque posteriormente se revela que actuaba bajo las órdenes de alguien más. Y por último está Susie, secretaria del presidente Hallman, y cuyo plan es robotizar el planeta Popstar, incluido a sus seres vivos. Al igual que las transformaciones de la habilidad Roca, Kirby Artista también esconde pequeñas referencias en sus obras. Podemos crear 3 esculturas diferentes: una de Dreamstalk, la enorme planta que aparece en Kirby Triple Deluxe, otra de Susie de Kirby Planet Robobot, y una última de Kabu, uno de los enemigos menores de los juegos de Kirby. Suscribíos al canal y por aquí os dejamos 25 secretos de Kirby y la Tierra Olvidada y el resto de vídeos de la serie. Un saludo y hasta otra.